Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros legisladores. Este posicionamiento es en torno al 20 de noviembre, el próximo, aniversario de la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, el Día Universal de la Niñez, considerado un día sumamente importante. Yo quisiera, antes que dar mi intervención y con la autorización de mi presidente de la mesa directiva y de la mesa, poder otorgar la palabra a quienes son la verdadera voz, que debemos de escuchar. Esto en coordinación con CIPINA, y que me da gusto también saludar y recibir en este recinto a la titular del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a la titular Carmen Munguía, que aquí nos acompaña. Allá está Carmen. Y con autorización también muy importante y fundamental de la mamá de María José Ruiz Veloz, Mayra Celeste Veloz, gracias por acompañarnos, así como de Humberto García Romo, que lo acompaña su mamá, Paulina Romo Alfaro. Presidente, me da autorización de que puedan utilizar la tribuna ambos expositores. Adelante. Buenos días, mi nombre es Humberto García Romo, tengo 11 años y actualmente estoy cursando el 6º año de primaria. Y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Hoy les voy a hablar de un tema súper importantísimo y ese tema es los derechos de los niños y niñas. Los derechos de los niños y niñas son fundamentales, ya que son necesarios para nuestra protección en todos los aspectos. La salud física, mental, también nuestra integridad. Tenemos los mismos derechos sin importar género, raza, religión o si tenemos alguna discapacidad. Nadie merece ser discriminado y debemos de tener una vida libre de violencia verbal. Tenemos derecho a la vida y a tener una familia que nos quiera y proteja. También tenemos derecho a la educación, a la participación y al acceso a tecnologías. Tenemos derecho a sentirnos seguros sin temor alguno. Y ahora les voy a contar algo un poco personal que me han contado mis papás y que quiero saber qué opinan sobre esto. Antes era distinto. Mis papás me han contado que podían ir en bicicleta de colonia a colonia, que jugaban en la calle todo el día sin temor. Ahora, en cambio, es peligroso para nosotros salir a la calle sin la compañía de un adulto. Y también hay niños y niñas en varios lugares de Sonora que viven expuestos a mucha violencia. Y es por eso que nosotros les pedimos a ustedes que nos ayuden a recuperar esa paz y tranquilidad que había en nuestro estado hace algunos años. Muchas gracias por permitirme expresar ante ustedes lo que yo entiendo por los derechos de los niños y niñas. Hola, Hola, buenos días. Mi nombre es María José y estoy muy agradecida de que ustedes me den la oportunidad de expresarme y compartir mis opiniones sobre mis derechos. Hablando de eso, de opinar sobre nuestros derechos, quiero hablarles sobre uno de nuestros derechos, el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura. Básicamente, tener un pensamiento propio y que se respete. Este derecho es muy importante porque además de uno de todos los derechos de los niños son muy importantes, pero yo elegí este tema porque me parece muy interesante y estoy bastante informada de este tema.
Hablando de los pensamientos de los niños, quiero decir que a diferencia de mí, hay varios niños que no tienen libertad de expresión, no pueden hablar porque tienen miedo de que les pase algo. Además de los niños, hay adultos, adolescentes y personas normales que tienen miedo de hablar porque piensan que les puede pasar algo. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a pensar sobre varios temas, sobre la religión, la ética y sus derechos. Y también tienen derecho a que se les respete esa opinión y que no se les imponga otra opinión. ¿Y por qué es importante que este derecho sea respetado? Este derecho le da libertad a los niños y adolescentes para expresarse como cualquier ser humano. Y no respetarlo sería bastante poco ético. Eso es todo lo que quiero hablar. Muchas gracias por escucharme y gracias. Esta es una realidad. Nuestras leyes han cambiado y es nuestra responsabilidad seguirlas modificando para que ellas y ellos tengan voz. El interés superior de la niñez, el hecho de que nuestros niños ya no son objeto de derecho, sino sujetos de derecho, tiene que ver con escucharlos. Y yo por eso les agradezco a los valientes voceros María José y Humberto por darnos su opinión, que es sumamente importante. Yo quisiera compartir que durante todas las etapas de la vida, las personas despertamos en las mañanas de igual forma. De la inconsciencia absoluta, del sueño, donde el control está en nuestro subconsciente, pasamos a un estado de evaluación de nuestra condición actual. No importa la edad, no importa la profesión o la cultura, es un acto instintivo que nos acompañará desde el inicio hasta el fin de nuestras vidas. Es un acto tan humano y tan fundamental que nos arroja una realidad. Ni todos los adultos, como tampoco los más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en nuestro país, despiertan con las mismas preocupaciones, con los mismos sueños, con las mismas oportunidades. Estas pueden variar del pensamiento más infantil y puro hasta el oscuro, triste y peligroso que se puedan imaginar. La realidad es tan vasta como nuestra imaginación lo permita. Y podemos ser tan simplistas que consideremos ahora mismo que este día es como cosa de niños. El primer periodo de vida para cualquier persona debe estar atado a la niñez, única, irrepetible y fundamental para el desarrollo de cualquier persona. En México viven casi 40 millones de niños y niñas, que representan el 35% de la población y cuyo bienestar hoy depende el desarrollo y el presente y el futuro de nuestro país. El día 20 de noviembre en todo el mundo es un día dedicado a ellos y ellas, a los que habitan en nuestro planeta. Es un día que la sociedad entera debe de reflexionar qué presente estamos construyendo para nuestros hijos y qué futuro proyectamos en su vida. Proteger los derechos humanos de la infancia y la adolescencia requiere de un trabajo armonizado entre los poderes y niveles de gobierno. De poco o nada servirá el mayor de los esfuerzos dedicados en este recinto para crear un marco jurídico implacable si a la par no brindamos recursos y elementos necesarios para una vigilancia y plena aplicación, pero sobre todo la correcta materialización de los derechos. De igual forma, se convertiría en un esfuerzo inútil si aún con esos elementos cubiertos no encontramos eco en la transversalidad de los poderes del Estado en los 3 niveles de gobierno. Si tan solo nos permitiéramos analizar los estragos que la contingencia sanitaria ha tenido en la infancia, entenderíamos la vulnerabilidad que tienen las niñas y los niños y la importancia de su bienestar en la sociedad. Los niños de hoy definitivamente serán los adultos del mañana. Este es un día para celebrar grandes logros
que han permitido reconocer los derechos y las obligaciones que tienen también los padres, tutores y el Estado. Es un llamado para atender a la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas de la importancia que tiene trabajar día a día por su bienestar y su desarrollo, ya que ellos representan el fin de nuestra sociedad. En el día tan especial de la aprobación de la Asamblea General que la ONU de la Declaración de los Derechos Humanos del Niño en 1959 hace, este documento internacional, al momento de su aprobación, no tenía efectos vinculantes en ninguna nación. No era suficiente proteger los derechos de la infancia. Durante mucho tiempo, sobre todo aquí en Latinoamérica, el reconocimiento de los derechos de los niños pasó a ser únicamente una circunstancia política y no jurídica. Hasta 1989 se logró acordar por varios países, líderes religiosos, organizaciones gubernamentales, instituciones activistas, sobre todo los derechos de los niños y las niñas, el 20 de noviembre del mismo año. En sus 54 artículos reconoce que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, con derecho a expresar libremente sus opiniones, como aquí lo hicieron. La Convención es también un modelo para la salud, para la supervivencia y para el progreso de la sociedad humana. Esta convención era necesaria porque aun cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no la respetaban. Para los niños, esto significa con frecuencia pobreza, acceso desigual a la educación, al abandono, problemas que padecían en los países más ricos y en los países más pobres. Era necesario la existencia de un ordenamiento de estas características para vincular la solución de los problemas en un documento básico e internacional. En 1991 se ratificó este importante tratado en México. Y a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, el artículo primero en materia de derechos humanos se reconoció la importancia de valer estos importantes derechos. La infancia en número representa un porcentaje importante de la población general en el mundo, y no se diga en México. Eso quiere decir eso no quiere decir que todo vaya bien en este renglón. Son la columna vertebral de la sociedad. Para cualquier adulto tenemos un fin en común. Todos pasamos por la niñez. Eso nos compromete, legisladores, a legislar en el interés superior de la niñez, en generar condiciones y beneficios para ellas y ellos. El 100% de la población, eso fue objeto de derechos, y hoy por hoy somos sujetos de derechos. Me permitiré decirlo de otra forma. Legislar, abogar o intervenir en la procuración, difusión y legislación de los derechos de niñas, niños y adolescentes es sinónimo de trabajo en todos los estratos sociales, económicos y en las ramas productivas del conocimiento, los avances médicos, el arte, la cultura, la ciencia, la actividad humana presente y futura. ¿Y a qué me refiero con ello? Muy sencillo. Cualquier futuro profesionista dentro de 20 o 30 años incluye influencia en nuestro país. Y hoy son ellos los que están sujetos de estas leyes. Por ello, compañeros, los invito a que pensamos en los niños y las niñas como el sector por definición más multidisciplinario e incluyente en nuestra actividad legislativa. Comprender lo delicado que puede ser la acción o la omisión de nuestra labor en la función de ellos y ellas. Contemplemos otra situación trascendente en la vida de las niñas y los niños, como literalmente nos cambió la vida con un estornudo. Cambió la forma en la que podemos dimensionar la vida de millones que no conocerán la infancia como la conocimos nosotros, y no por elección, sino por imposición. La contingencia sanitaria y el distanciamiento social, esta situación no solo cambió la vida de miles de adultos, profesionistas y de todos los niveles, ocasionó un cambio perjudicial y de fondo al estilo de vida de miles de millones de niños en el mundo. De un día a otro, los niños y las niñas tuvieron que adaptarse más rápido a la pandemia.
dejando las aulas, los parques y todo para soportar el encierro. Vuelvo a hacer hincapié en una frase que se acuñó desde las oficinas más encumbradas de la Organización Mundial de la Salud. Y dice, escuchemos bien, promovimos el distanciamiento social entre la población que más necesita fortalecer el sentido de la pertenencia. Y lo hicimos por salud, considerando que los efectos de distanciarnos los efectos que el distanciamiento tuvieran los niños y las niñas. Una medida que sin duda funcionó para proteger el contagio acelerado, pero no buscó alternativas para resarcir el daño colateral del encierro prolongado y la falta de socialización indispensable en los vínculos afectivos de la niñez y de la adolescencia. Los efectos de la pandemia en los niños no los conoceremos en su infancia, los vamos a conocer en su adultez. Por ello es necesario alzar la voz en aras de que las condiciones permitan su máximo potencial. Como observamos en cada ley que garantiza los derechos, por definición, leyes protectoras, dependiendo de la situación en la que se encuentra la sociedad, pueden considerarse grandes avances en materia jurídica. Pero pensando en el impacto que estas leyes deben de tener en la realidad que se vive en cada espacio del territorio sonorense, es la realidad que enfrentan nuestros niños y niñas. Todos y cada uno de nosotros tenemos una función que desempeñar para asegurar su futuro, su infancia. Por eso estamos aquí. El llamado al trabajo coordinado no es solo convocado por la bancada del PRI. La obligación moral de aportar a la niñez y a la adolescencia no se encuentra solo en la ley orgánica que forma las comisiones que nos completen. La responsabilidad histórica de transformar el presente de niñas y niños no se adquirió al protestar como diputados. Esta es una exigencia de personas sujetas de derecho que nos vienen a recordar que en el 32 aniversario de esta declaración, nuestro trabajo no acaba con la conmemoración, sino que va más allá del papel que desempeñamos, más del discurso, más de la pose, más de una simulación o que se convierta en una realidad presente. Diputadas y diputados, en su mayoría somos personas privilegiadas, que aunque en diferentes momentos y lugares tuvimos infancias que nos formaron y nos permitieron llegar a estos espacios, cada quien en su tiempo, en su forma y de lugares diferentes. El privilegio, las experiencias que tuvimos de vivir una infancia afortunada o cargada de retos, es lo que nos tiene hoy aquí. Yo los invito a todas y a todas a cerrar sus ojos, a verse en el momento más feliz de su infancia o de su adolescencia. Encuentren en ese pensamiento, en esa travesura, en esa risa, en ese momento difícil, la motivación para hacer que lo que tuvimos como ejercicio de felicidad o de plenitud, ese que no sabíamos que era nuestro derecho, hoy nos haga conciencia y sea una realidad para los niños y niñas de este estado. Muchas gracias y solo quiero, en nombre de Cipina, del mío propio, agradecer la donación de estos juguetes que están frente a sus curules, que llegarán como un derecho básico y fundamental de nuestros niños en el mundo, el derecho a ser felices, a jugar, pero sobre todo a ser iguales. Estos juguetes llegarán a los niños seris a través de Cipina. Gracias, María José, gracias, Humberto, gracias a ustedes y los invito a trabajar plenamente en los derechos de nuestros niños y niñas. Gracias.